Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, no. Oh, No. oh, I was like, holy shit. Bienvenidos al canal Misterios de la Mente. El 2 de diciembre de 2018, Grace Millane acudió a la reunión que había concertado a través de la aplicación de citas Tinder tras intercambiar algunos mensajes el día antes de aceptar la invitación. El hombre que la estaría esperando era Jesse Kempson, de 26 años. Al final de la noche, la pareja regresó al hotel, y estas imágenes son también las últimas de la niña aún con vida. Grace Emmy Rose Millane nació el 2 de diciembre de 1996 en Essex, Inglaterra, con otros dos hermanos, Michael y Declan. Era la hija menor de la pareja David y Gillian. Desde muy temprana edad, la niña fue una persona muy creativa y cariñosa, con una familia muy unida, que parecía un hogar muy feliz. Grace asistió a la Universidad de Lincoln y se graduó en marketing y publicidad. Durante su estancia en la universidad incluso consiguió un trabajo y ahorró el dinero durante aproximadamente un año. A la niña le encantaba viajar, conocer nuevos lugares y nuevas personas. Su plan era utilizar ese dinero ahorrado para viajar durante el próximo año, acumulando nuevas experiencias y descubriendo otras culturas. Y así lo hizo. En octubre de 2018 viajó a Perú, permaneciendo en Sudamérica durante 6 semanas. Grace pudo hacer nuevos amigos sin que sus viajes fueran compartidos en sus redes sociales. La niña también se propuso mantenerse en contacto con su propia familia, intercambiando mensajes con sus padres y hermanos todos los días. Al explorar nuevos lugares, parecía divertirse mucho, mientras hacía nuevos amigos en el camino. El 19 de noviembre, Grace llegó a su próximo destino, Nueva Zelanda. Siempre viajando sola, la joven de 21 años se instaló en Auckland, donde consiguió una habitación compartida con otros viajeros en un lugar llamado Base Backpackers para los siguientes días mientras conocía la ciudad. Grace decidió registrarse en la que quizás sea la aplicación de citas más famosa, Tinder. Luego comenzó a intercambiar mensajes con un hombre que parecía interesado en sacar a la chica. Se acercaba el cumpleaños de Grace y este tema parece haber dado más motivos para que el encuentro se diera. Y tras algunas insistencias, la joven aceptó la invitación. La noche del 1 de diciembre de 2018, un día antes de su cumpleaños, aproximadamente a las 6 de la tarde, Grace fue vista en el hotel donde se hospedaba. Luego se dirigió al lugar designado donde se encontró con su acompañante para pasar el resto de la noche. Jesse Shane Kempson, nacido en 1992 en Wellington, Nueva Zelanda, era hijo único y sus padres se divorciaron cuando el niño tenía 9 años. Luego, su madre abandonó el país, mientras Jesse se quedó a vivir con su padre. Desde pequeño fue descrito como alguien muy mentiroso, inventando cualquier historia necesaria en un intento de manipular a las personas. Trabajó en bares, restaurantes y en algún momento como jornalero. Aparte del divorcio de sus propios padres, ningún otro acontecimiento parece haber impactado la infancia y juventud de Jesse. Y siempre vale la pena recordar que esto no justifica ningún tipo de delito. Como adulto, sus mentiras parecen haber ido más allá de todos los límites y, debido a ellas, Jesse fue expulsada de la casa. Luego viajó a Australia, permaneciendo allí durante 3 años. Por motivos que no están claros, regresó a Nueva Zelanda, publicando una disculpa en una de sus redes sociales. En este texto, admite que solo la arrogancia y el egoísmo han afectado muchas de sus relaciones. Además,
dice que está aprendiendo de sus propios errores y también afirma que le han diagnosticado ansiedad y está tomando medicamentos. En la información publicada por la policía posteriormente no hay registro de la veracidad de esta información. Y con el historial de mentiras de Jesse, es posible que esto fuera solo otro intento de ganar empatía, logrando que su familia aceptara las disculpas. Jesse consiguió un trabajo como vendedor mientras se hospedaba en un hotel por unos días, pero lo despedirían el mismo día que conoció a Grace en la aplicación Tinder. El motivo de su despido fue mentir a sus clientes con promesas que la empresa no pudo cumplir. Con una vida muy desorganizada por culpa suya, ahora iba camino a encontrarse con Grace. Se suponía que la pareja se encontraría en un lugar llamado Sky City, que era un complejo de entretenimiento con bares, restaurantes y también un único casino en Oakland. Luego fueron a un bar donde comenzaron a conocerse después de unos tragos. Ambos parecían felices y se dirigieron a un restaurante. Grace documentó su encuentro con mensajes enviados a una de sus amigas. En estos mensajes describió a Jesse como un hombre perfecto, cariñoso, divertido y romántico. También dijo que era gerente de una empresa petrolera, alardeaba de una vida y nunca pudo conquistar. Aproximadamente una hora después, la pareja salió del restaurante y se dirigió a un lugar un poco más privado, llamado Bluestone. Ya bastante cómoda, Grace parece genuinamente feliz de haber encontrado a Jesse. Encantada por sus mentiras, se levantó de la mesa dirigiéndose al baño, y en ese momento podemos ver una actitud extraña por parte de su pareja. Por alguna razón, Jesse toma el bolso de Grace y comienza a revisarlo si encuentra o no lo que buscaba. Vuelve a colocar la bolsa en su lugar antes de que la niña regrese a la mesa. Aproximadamente a las 9:40 p.m. se ve a la pareja caminando por la calle hacia el hotel donde se hospedaba Jesse. Abrazados, pasan por recepción rumbo al ascensor. Momentos después llegan al tercer piso. El destino era la habitación número 308, el lugar del que Grace nunca saldría con vida. Es difícil decir exactamente qué sucedió esa noche, ya que solo tenemos la versión de Jesse, y dada su historia, puede que no sea la fuente más confiable. En algún momento, Jesse tuvo relaciones íntimas con Grace, durante las cuales la niña fue estrangulada hasta la muerte. Posteriormente, el perito encontró varios hematomas en el cuerpo de la joven, declarando que la marca más fuerte en su cuello fue la responsable de su muerte. Como Grace ya no estaba viva, Jesse tomó algunas fotos íntimas que luego se encontraron por la policía en su teléfono celular. Aproximadamente a la 1 de la mañana, también llevó a cabo algunas investigaciones en Internet, incluida información sobre el Parque Regional Ranges, el mismo parque donde más tarde se encontraría el cuerpo de Grace. También investigó el fuego más caliente, las aves carnívoras y la tienda de equipaje cercana. Finalmente, Jesse también visitó el sitio web con contenido para adultos. En su declaración, dijo que se trató de un accidente y durante el acto que Grace habría consentido, la agresividad habría traspasado el límite y sin intención le habría quitado la vida a la niña. Una versión difícil de sostener, dado su comportamiento tras el asesinato, y que no se limitó a sus fotografías e investigaciones. A la mañana siguiente, aproximadamente a las 8 a.m., se vio a Jesse salir sola del hotel. Fue a una tienda cercana donde compró una bolsa de viaje,
También compró productos de limpieza antes de regresar al hotel. Tomando un taxi y aparentemente nervioso, llegó a una oficina de alquiler de autos aproximadamente a las 9:40 a.m. Jesse luego interrumpió sus planes a las 4 de la tarde, pero no fue para llamar a la policía, sino para asistir a otra cita concertada a través de Tinder. Lo que dice todo lo que necesitas saber sobre el criminal. Durante este encuentro, Jesse le dijo a la niña que sus amigos eran policías y que estaban buscando un cuerpo en el mismo lugar donde él llevaría el de Grace. Muy incómoda, luego de la conversación, la mujer optó por irse sin acompañar a Jesse a otro lugar. Después de la reunión, el hombre alquiló una máquina limpiadora de alfombras. La usaría para intentar limpiar la escena del crimen. Luego, desmembró el cuerpo de Grace y lo metió en una maleta. Con ayuda de un carrito, llevó la maleta hasta el coche de alquiler. A la mañana siguiente, aproximadamente a las 7, adquirió una pala. Las intenciones del delincuente ya estaban bastante claras. En su declaración, dijo a los agentes que estaba nervioso por la muerte accidental y decidió intentar ocultar el cuerpo de Grace en lugar de llamar a la policía. Esta versión se comparó con la investigación y las fotografías encontradas posteriormente por los forenses. Dirigiéndose al parque, Jesse enterró la maleta con el cuerpo de Grace a unos 10 metros de la carretera. De regreso al hotel, fue a un lavadero de autos, donde intentó borrar más evidencia del terrible clima. El 5 de diciembre, se le vio cargando una bolsa antes de tirar algunos artículos a un contenedor. Los efectos personales de su víctima, que también fueron encontrados más tarde por la policía. Grace siempre ha sido muy unida a su familia, y cuando los mensajes quedaban sin respuesta, especialmente en su cumpleaños, todos se preocupaban. Incluso desde la distancia, la familia logró que la policía iniciara una investigación para encontrar a la niña. Los agentes no tardaron en localizar a la última persona que tuvo contacto con Grace. Lucy regresaba al hotel cuando vio a la policía en la recepción y ya sabía a quién buscaban. Dándose la vuelta, el asesino abandonó el lugar. Uno de los agentes lo notó yendo tras Jesse, ordenándole al hombre que se detuviera. Pudieron alcanzar al criminal. Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, mate. Oh, El cuerpo de Grace aún no había sido descubierto, holy shit. pero Jesse, ya afirmando que no había hecho nada, mientras la defensa de Jesse aún estaba en el juicio, solicitó que su nombre y rostro se mantuvieran confidenciales. El Tribunal de Nueva Zelanda rechazó esta solicitud, permitiendo que Jesse fuera identificada. Por esta razón, en ocasiones se notará que el rostro del criminal estaba oculto en sus entrevistas. Algunos extractos permanecieron así incluso después de la decisión de la Corte Suprema. Con la ayuda del luminol reactivo utilizado por el equipo forense para detectar rastros de sangre y material genético, los agentes obtuvieron información importante con fuertes indicios de que Grace estaba muerta. Jesse ya no podría negar su participación. Fue entonces cuando hizo la declaración de que había sido un accidente y que había entrado en pánico, lo cual es bastante cuestionable, ya que organizó otra reunión para el día siguiente. That you're willing to speak to us about the events of last Saturday. Is that correct? Yes. Tell me what happened last Saturday. She started talking to me about 50 Shades of Grey. We started having sex. At first it was
it was just normal. And then she asked me if we could get into bondage, having, I guess, more violent sex. We ended up on the floor, and then she told me to hold her throat. So I went into the shower, and then all I remember is falling asleep in the shower. I didn't believe what had happened. I was just terrified and scared. Para alguien asustado y aterrorizado, parece un comportamiento extraño tomar fotografías de una persona muerta y luego acceder a un sitio web de contenido para adultos. Quizás ahora esté realmente asustado y aterrorizado, pero por otras razones. We're going to head out of here very, very soon, and you're going to take us to where you buried her. Yeah. She will likely be exhumed tomorrow. Okay. At some point, and after that, a pathologist, a specialist doctor, will perform a post-mortem. Yeah. They're very skilled at establishing people's causes of death. Do you understand that? Yeah. Did you kill Grace Millane? No. Okay. Jesse Kempson, you're under arrest for the murder of Grace Millane. Jesse mantuvo su última declaración en el juicio, declarando que había sido un accidente. Su defensa se basó en el consumo de alcohol por parte de los dos, sumado a la agresiva relación íntima, y según el asesino, era deseo de ambos. Lo cual debe haber sido bastante difícil de escuchar para la familia de Grace durante el juicio. Jesse, un hombre malvado y cruel, dispuesto a todo para salirse con la suya, ahora con el rostro al descubierto, otras 3 mujeres lo reconocieron. Los 3 acordaron salir con él en Tinder, pero no todos aceptaron la relación íntima. Al menos uno de ellos ocurrió con fuerza. Ante el juez, dijeron que Jesse es extremadamente agresivo en sus relaciones, incluido el ahorcamiento. El 21 de febrero de 2020, Jesse fue declarada culpable de esquetácelo, asesinato y ocultación de cadáver, siendo condenada a cadena perpetua con un mínimo de 17 años de régimen cerrado antes de poder optar a la libertad condicional. You're so full of You have no reason to convict me. You're full of Luego de esta tragedia, el último arte publicado por la propia joven en su red social resultó bastante inquietante. Junto a la imagen, Grace escribió: "2 pueden guardar un secreto si uno de ellos está muerto". Grace Millane murió a los 21 años, víctima de estrangulamiento. Una chica creativa, cariñosa y con toda la vida por delante. Lamentablemente, un día antes de su cumpleaños, conocería a un hombre mentiroso, cruel y egoísta. A pesar de exhibir rasgos de narcisismo, nunca se le ha diagnosticado oficialmente ningún trastorno de personalidad o enfermedad mental. Hoy, a sus 31 años, Jesse Kempson cumple cadena perpetua en la prisión de Paremoremo, en Auckland, Nueva Zelanda.